Buenas noches, vamos a ver del manual, la página 11, vamos a repasar el tema del discipulado. Me parece que todos aquí ya están dentro de un discipulado y todos han tenido ya la experiencia del discipulado. La mayoría de ustedes, si no es que todos, ha estado ya conmigo en distintas ocasiones quejándose del discipulado, ¿sí? Expresando sus experiencias desde ya sea su posición como discipulador o su posición como discipulado, como discípulo. Hemos tenido experiencias de todo tipo. Las cuestiones que más han surgido han sido pues la resistencia, ya sea a discipular, y la queja de sus discipuladores, de quienes los discipulan. Repito, como que los temas principales ha sido la resistencia a discipular, que ustedes sean líderes, que ustedes ocupen su posición de líderes discipulando a alguien, o la queja y la resistencia hacia la persona que ha decidido discipularlos. Dentro de eso se han dado pues muchas cuestiones que la intención de este tiempo y en esta clase particularmente es, la intención es que podamos resolver ya a más de un año de haber dado esta enseñanza y donde, reitero, ya hemos tenido la experiencia del discipulado desde una posición o desde la otra. Entonces, este es el cuarto requisito indispensable para el crecimiento, el discipulado. Y no nada más para el crecimiento, sino para un crecimiento sano. Eso es importante, aquí es muy importante que ustedes y yo entendamos que el crecimiento no necesariamente es sinónimo de bienestar o de salud o de bendición, sino que tiene que ser el crecimiento sano. Igualmente en el cuerpo humano tenemos ejemplos, tenemos casos. Gracias a Dios ninguno de nosotros lo es y gracias a Dios ninguno de nosotros tiene cerca un caso así del crecimiento no sano de algún miembro del cuerpo, ¿sí? Pero sí conocemos y hemos visto casos en la televisión o tal vez referidos en algunas personas que conozcamos de lo terrible que es que crezca algún miembro del cuerpo de manera desordenada, de manera incorrecta. Tal vez el caso más común que sí hemos tenido aquí nosotros en la iglesia, pues es el cáncer. El cáncer es una forma de crecimiento no sano, es una forma de multiplicación enferma, ¿sí? Cuando las células, que interesantemente los mismos médicos catalogan como células rebeldes, hacen lo que se les da su gana, no crecen como el cuerpo tiene que crecer, y entonces eso es el cáncer, ese es el origen del cáncer, células rebeldes. Los tumores, por eso los miembros que crecen en extremo, equivocado, en desorden, normalmente son tumores, ¿sí? Protuberancias que se generan en un crecimiento precisamente no sano. Entonces el crecimiento es deseable, pero lo que se busca es el crecimiento sano. ¿Cuál sería el equivalente de esto? Bueno, para el cuerpo de Cristo hay muchas iglesias locales que pueden crecer mucho, pero no necesariamente ser sanas, estar creciendo sanamente. Por el otro lado, no debemos de pensar que una iglesia que no crece es que está sana. Una iglesia que no crece también tiene un problema, pero una iglesia que crece no necesariamente es sana.
¿cómo podemos asegurar un crecimiento sano? Por eso es indispensable este cuarto requisito. Y el cuarto requisito es el discipulado. El discipulado no lo inventé yo, no lo inventamos en Río de Agua Viva, no es algo que se me ocurrió, es algo que estableció Dios en la persona de Jesucristo como un modelo de crecimiento. Entonces yo les voy a pedir por favor que subrayen ahorita o lo apunten, ¿verdad? Que realmente el discipulado es la columna vertebral del crecimiento. Si el discipulado no se desarrolla de manera correcta, entonces es como si su espina dorsal estuviera mal y va a generar algún tipo de enfermedad, parálisis o algún tipo de malformación. ¿Cómo están sus discipulados? ¿Qué tan buenos discípulos son? Dependiendo de estas dos preguntas es la condición de Río de Agua Viva, la condición del cuerpo de Cristo en Río de Agua Viva. Entonces, bueno, podemos contar con algunos ejemplos, como ahorita Cristi nos dice, bien, ¿no? Vamos a pensar que acá hay lugar, mi querido Charlie, por eso ponemos sillas para que no se molesten. Y de hecho ni siquiera las puse yo, las pusieron nuestras mujeres, ¿verdad? Hicieron el esfuerzo, y Daniel. Entonces, dependiendo de eso, dependiendo de cómo seas tú como discípulo, ¿quién diría aquí que es un buen discípulo? ¿Quién es un buen discípulo? ¿Y en base a qué podríamos considerar que una persona es un buen discípulo? ¿Perdón? ¿Qué quiere decir discípulo? ¿Cómo? ¿Seguidor? No. ¿Qué quiere decir discípulo, Héctor? Un aprendiz. Entonces, ¿cómo se califica un buen discípulo? Uno que aprende lo que se le ha enseñado, ¿verdad? Pero, ¿qué se nos enseña? La palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios no solo es que la sepas, sino que la apliques. ¿Quién de aquí es un buen discípulo? De eso depende la condición del cuerpo de Cristo en Río de Agua Viva. ¿Sí? ¿Quién de aquí es un buen discipulador? De eso depende la condición del cuerpo de Cristo en Río de Agua Viva. ¿Sí? Entonces, cuando una persona se resiste a discipular o a ser discipulado, créanlo, está resistiendo a Dios, está resistiendo al modelo bíblico, divino, de un crecimiento sano del cuerpo de Cristo. ¿Entendemos? Si uno de ustedes se resiste, si uno de ustedes no hace el trabajo, entonces la afectación es al cuerpo de Cristo. Si ustedes no hacen su trabajo como discípulos, si ustedes no hacen su trabajo como discipuladores, entonces no va a crecer sanamente el cuerpo de Cristo. Va a tener o una gran cabeza, o un gran hombro, o un brazote, o una piernota, pero no va a tener un crecimiento sano el cuerpo de Cristo. Por eso, aunque podría ser plausible que un miembro del cuerpo de Cristo sea un buen discipulador y un buen discípulo, se rompe cuando uno del otro lado no está siendo ni buen discipulador ni buen discípulo. Acá hay lugar, Yuri, se afecta no la recompensa de la persona, porque definitivamente Dios le bendecirá por lo que hace, por la construcción que está haciendo, pero
se afecta el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Sí entendemos? Entonces, eso ya no depende de que levantemos la mano y digamos yo soy un buen discipulador o soy un buen discípulo. Eso depende de la realidad, ¿verdad? De que realmente estemos haciendo un buen trabajo como es esto. Entonces, en Río de Agua Viva establecemos el discipulado. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo estableció como el modelo correcto de un crecimiento sano. No existe, si se ponen a platicar las voy a separar, ¿eh? No existe ningún otro modelo más efectivo para el crecimiento sano que el discipulado. Escúchenme bien esto, no solo para la iglesia, sino para cualquier empresa en este mundo. Muchas empresas han tomado el modelo del discipulado para tener un crecimiento bien organizado y sano en sus empresas. Uno de los ejemplos más claros de esto, y abiertamente lo dicen, es American Express. Ellos trabajan en células de 12 personas, ¿sí? en áreas de 12 personas, siempre supervisadas por alguien arriba. Y otro ejemplo también muy actual de esto, nada más que no está enfocado al crecimiento corporativo, sino el crecimiento individual, es lo que hoy se conoce como el coaching. Han escuchado este tema que se vende muy bien, se vende por miles de dólares este producto. ¿Y saben lo que es el coaching? Es el discipulado. El coaching es un discipulado, es enseñarle a una persona a vivir, ¿sí? Y se basa en los mismos principios que semana a semana les estoy compartiendo aquí en este lugar. Para ustedes es total y absolutamente gratis. Pero si se los venden como coaching, ahí van a ir, ¿verdad?, a pagar miles de pesos a que les enseñen exactamente lo mismo. ¿Saben cuál es la única diferencia? Que ahí lo haces tú. Acá es el Espíritu Santo contigo. Entonces, en Río de Agua Viva contamos con dos formas de gobierno. Cada persona tiene que saber gobernarse. El gobierno es una capacidad, una de las bendiciones que Dios nos dio. ¿Qué dice Sergio? Génesis 1:28. No. A ver, Daniel, ¿qué dice Génesis 1:28? ¿Eh? ¿No sabes? A ver, Aida. ¿Cómo? ¿Qué dice de la bendición? A ver, Héctor. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. ¿Y cómo los bendijo? Y los bendijo Dios diciéndoles. Y entonces ya les dice que se multipliquen, que fructifiquen, que llenen la tierra y la gobiernen. Que la gobiernen. El gobierno es una capacidad que Dios le da al ser humano, es una bendición. Uno tiene que saber gobernarse a sí mismo. Y también gobernar. Si uno no puede gobernarse a sí mismo, no va a poder gobernar a nadie ni a nada. ¿Perdona? Tú dijiste que somos no sé qué. No, no somos soberanos. La soberanía es única y exclusivamente de Dios. Nosotros no somos soberanos. ¿Tú sabes lo que es la soberanía? No. La soberanía es la capacidad de hacer lo que se te dé tu regalada gana. Bueno, de eso desde las leyes humanas. Pero cuando hablamos de la terminología y los significados bíblicos, el atributo de la soberanía es algo que se le da a Dios, nada más, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos un claro ejemplo de cómo no podemos leer la Biblia de acuerdo al entendimiento que tenemos en una sociedad como la mexicana, ¿no?
Ahora tenemos, ahora sabes por qué estás así. No, es cierto. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, es lo que sucede cuando una persona va al diccionario para obtener el significado de una palabra en la Biblia. Es una ruta equivocada porque no está pensando el diccionario en el hebreo o en el griego, está pensando en el latín. Entonces va a obtener un significado equivocado o del uso y costumbre de cada región. ¿Cuál es nuestra primera forma de gobierno aquí, Carlos? Llega una persona y te dice, oye, ¿y aquí cómo le hacen para organizarse? No, no, aquí no hay ningún jerarca. Sí, pero no, pero qué bueno que dices eso, porque eso es algo con lo que tenemos que luchar. Y yo les pido a todos, qué bueno que lo ahorita menciona Carlos, les pido a todos que siempre me ayuden a luchar contra la idea de la jerarquía, ¿sí? De entrada erradicando la palabra jerarca, ¿sí? Porque aquí no hay jerarquías, ¿ok? Hay orden, hay orden. Yo no soy un jerarca. Si tú eres un líder de Río de Agua Viva y alguien te escucha decir que yo soy el jerarca, sí lleva un riesgo. Hay un riesgo importante en eso. ¿Sí? El pastor no es un jerarca, es un servidor, ¿no? Entonces, definitivamente no, ese no es el… A ver, Adri, ¿cómo nos gobernamos aquí? Sí, en Río de Agua Viva, no, aquí en Río de Agua Viva. No, primeramente nos gobernamos por medio de una herramienta de organización o una herramienta organizacional que es, sí, que es está establecido en nuestro organigrama. Entonces, nosotros tenemos primeramente una forma de gobierno administrativa, ¿sí? Administrativa organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Administrativa organizacional, que cada uno de nosotros ocupa una posición y desempeña una función dentro de toda la obra que se realiza en Río de Agua Viva. ¿Quiénes? Solamente ustedes, como líderes. No hay una persona que no sea líder, que no ocupe, perdón, no hay una persona que sea líder que ocupe una posición de responsabilidad. Por eso es que cuando cada uno de ustedes no está, hay una gran afectación. Porque ustedes no son un congregante común, ustedes están siendo formados como líderes y por lo tanto, como han pasado por ese mapa de crecimiento, ustedes tienen ya una posición de responsabilidad. ¿Ok? Pasa mucho cuando ustedes no están, cuando ustedes llegan tarde, ¿sí? Cuando ustedes fallan en algo. ¿Qué pasa? Las cosas no se hacen, no suceden. ¿Ves por qué esto no es una cuestión del pastor, mi querido Charlie? No puede una persona hacer absolutamente todo, nada, en ningún lado. Eso no es un modelo productivo, ¿ok? La otra forma de gobierno, a ver, Daniel, ¿cuál es nuestra otra forma de gobierno? Tú como líder, ¿verdad? Llega un joven contigo y te dice, oye, ¿y aquí cómo le hacen para organizarse? ¿Qué hacen? ¿Cómo? No, ese es un principio, ese es un requisito para el sano crecimiento, hacer las cosas por instrucción. ¿Cuál es la otra forma de gobierno? ¿Cuál? Ok, la orgánica corporativa, como bien lo dice Jane. Jane, explícanos cuál es el modelo orgánico corporativo. ¿No sabes? Julie, el discipulado. ¿Por qué orgánico corporativo? Porque estamos hablando de un cuerpo y porque estamos hablando de un organismo. A ver, mi querida Ida, ¿cuál es la diferencia entre organismo y organización? Esa es una pregunta de maratón general, no bíblico. En cualquier lado. ¿Cuál es la diferencia entre una organización y un organismo? No.
¿Diferencia entre organización y organismo? ¿Y organismo? Es el cuerpo, o sea, es algo vivo. La diferencia entre una organización y un organismo, el organismo necesita organización, pero la organización es eso, es papel, es muerto, ¿verdad? No tiene vida. El organismo es algo vivo, ¿ok? Entonces, y eso es en cualquier lado, ¿eh? En cualquier lado. Por eso en el mundo tenemos organizaciones y tenemos organismos, ¿sí? Tal vez desde allá afuera, pero realmente tu organismo no es el conjunto de organizaciones. Tal vez sería el conjunto de sistemas, ¿verdad?, que nos componen, estomacal o digestivo, o respiratorio, nervioso y todo este tipo de cosas, ¿no? De ahí se toma. Si se dan cuenta, todo lo que hay en la vida lo toman de acá, ¿no? Tanto de todo lo que Dios hizo, del cuerpo o de la misma escritura. Muy bien. Entonces, ¿ya lo subrayaron? Por lo tanto, el discipulado es la columna vertebral del crecimiento del cuerpo de Cristo. No lo es la parte organizacional. La parte organizacional, ¿sí estás apuntando, Dani? Tú, porque mira, por eso cuántas preguntas te he hecho y no me has dado ni una respuesta. ¿Ok? Entonces, no puede ser la columna, la organización, es el discipulado. El discipulado es la columna vertebral, es el eje central del crecimiento del cuerpo de Cristo, en cualquier lugar, ¿sí? Nosotros podríamos hacer una campaña evangelística con 10 millones de personas, tener a todas arrodilladas ante la cruz de Cristo, pero si no hay un discipulado, el 98% de estas personas se van a perder, ¿sí? No van a tener un crecimiento. ¿Qué nos mandó a hacer Cristo? Discípulos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros resistimos al discipulado, ya sea tras excusas o abiertamente una resistencia, una negativa, estamos yendo precisamente en contra de lo que decimos ser, iglesia, cuerpo de Cristo, ¿sí? Resistimos a la columna del crecimiento. Sí, mi querido Sergio. Ay, micrófono, ¿y por qué no lo han pasado? Aprovechando el tema, yo siempre he tenido una duda en cuanto a eso, no sé si ahorita la pueda desahogar. Cuando dice Jesucristo… ¿Ya la ahogaste? Vayan. Si ya la ahogaste, desahógala, pero ya. Vayan y hagan discípulos. Nosotros lo entendemos como que… Y enséñenles a ellos a ser discípulos, ¿no? No. Porque realmente, literalmente… A ver, ¿qué dice Mateo 28, 20? Es lo que estás diciendo, pero ¿qué dice exactamente? A ver, díganlo, por favor, todos, de memoria. De memoria, ¿listos? Mateo 28, esa tendría que ser el lema ahí de evangelismo. 28, 19 y 20. ¿Qué? Luego, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he dicho, ¿ok? Entonces, ahí está. ¿Cómo se hace discípulos? No enseñándoles a ser discípulos, es enseñándoles todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús hizo y que lo hagan también. Entonces ahí es donde se desprende que a su vez ellos tienen que hacer todo. Nos reproducimos en discípulos. Podríamos poner eso en términos, pero eso no es original, eso es tomado de la Biblia. ¿Sí? La red de mercadeo y de crecimiento, eso, todo lo que es una red es tomado del discipulado. Es el discipulado extendido. ¿Sí? ¿Esa era tu duda? Pero entonces, ¿dónde podemos distinguir entre un mandamiento directo hacia la humanidad y una instrucción en particular hacia los discípulos? ¿O no hay una distinción alguna? Bueno, habrá, pero definitivamente esa es una hacia los discípulos. ¿Sí? Sí, o sea, sí va con miras a toda la humanidad, pero no le dice al que no cree en él, bellas discípulos. ¿Sí? Porque esa misma persona no es un discípulo.
Literalmente tú no podrías hacer un discípulo si tú no eres un discípulo. De Cristo, claro. Podrías a lo mejor hacer un discípulo de Amway o de alguien más, ¿verdad? Pero no de Cristo. ¿Sí? Bien. Sí, a ver, Jane, por favor. Bueno, está como un poco difícil formular la pregunta, pero sé que la duda está ahí. Entonces voy a tratar como explicar un poco la duda, porque la pregunta no la pude formular. Y soy honesta. Entonces, o sea, creo que si estamos viendo el modelo como de crecimiento, o estás hablando como un modelo de crecimiento, pues la columna vertebral sí tendría que ser como el discipulado, porque es un método de crecimiento sano, hasta donde entiendo. Bien. Pero si hablamos de la cuestión administrativa y organizacional, también creo que entonces debe ser la parte administrativa y organizacional la columna vertebral. Entonces, ¿por qué no podríamos tener las dos? Porque si no estamos creciendo, lo digo entre comillas, porque tampoco está como muy desarrollada esa parte, hacia solamente el discipulado, pero en la parte organizacional tal vez como no es la columna vertebral, no estamos creciendo y los dos son un medio de crecimiento como para la iglesia en administración y para la iglesia en cuanto a personas. Sí, hay varias respuestas a eso. Tú podrías tener en una hoja una organización y no tener personas. Ahí tienes una respuesta rápida, ¿no? Pero no hay para todo. Sí. Muchas veces nosotros, ¿qué hacen las iglesias? ¿Cuál es el error clásico en las iglesias cuando van hacia la organización sin el discipulado? Hay alguien de no tienen a nadie en la tesorería, en las finanzas, llega un contador, ¡pum! Dios te trajo para qué, ¿sí? ¿Qué ha sucedido? Roban, les dejan las cosas tiradas, ¿no? Se van. Entonces, ahí te das cuenta de que aquí no se trata de un roto para un descosido, no porque falte una guitarra vamos a poner necesariamente a alguien que toca. Eso nos pasó mucho con los grupos de alabanza durante un tiempo en Río de Agua Viva. Llegaban con todas sus cosas y en el momento en el que querían se iban con todas sus cosas, ¿sí? Entonces eso va a pasar en cualquier área de ministerio. ¿Por qué? Porque no tienen la base que es precisamente la base del discipulado, ¿no? O sea, la base de un compromiso en Cristo, hacia Cristo, de seguirlo en un crecimiento constante. Y ahora ahí te va la otra respuesta. No estoy diciendo que no sea de suma importancia la organización, por eso tenemos las dos formas de gobierno. Pero ¿por qué el discipulado es la columna y el otro no? Aparte de lo que ahorita acabo de responder, porque también la organización va cambiando. El discipulado no. La organización cambia por época, por etapa de la vida, de la historia, por región, y nosotros mismos, o sea, diariamente la organización va cambiando, sin embargo los principios de discipulado son inamovibles. ¿Sí me explico? Entonces, es un gran apoyo a la organización, pero esa va a cambiar, esa la tenemos que modificar conforme a las necesidades, conforme a los objetivos, conforme a la realidad. Definitivamente la organización de Río de Agua Viva a los 12 años no es la misma que a los 6, ¿sí? Va cambiando, mientras que el discipulado es inamovible, ¿sí? ¿Estamos claros todos? Adri, ¿querías mencionar algo? ¿Estamos bien? Ok. Ahora, en la página 11, en el inciso B, ustedes tienen precisamente, en aquel entonces estábamos pasando del entendimiento al establecimiento del discipulado. Hasta ese momento realmente la única persona que tenía discípulos era yo y algunos cuantos. Hoy la gran mayoría de ustedes ya está dentro de un discipulado y ahí es donde han surgido un montón de circunstancias y un montón de problemas. Entonces, partes importantes de aquí de esta segunda, de este segundo inciso. Ustedes ya se dieron cuenta que una cosa es saberlo y otra cosa es implementarlo. Algunos de ustedes apenas recientemente, muy recientemente, han entrado en el discipulado. Y aún así, con lo poquito que llevan de tiempo, ya han tenido algunas circunstancias y algunas dificultades. Entonces, ahora podemos decir que vamos a pasar de lo establecido a establecerlo todavía mejor o perfeccionarlo.
Punto importante, por favor, ahí para que ustedes lo subrayen. El discipulado, además de ser el modelo de crecimiento sano y el mejor modelo de crecimiento en cualquier lado, si ustedes alguna vez tienen un negocio y van a tener gente a su cargo, apliquen el modelo del discipulado, va a ser impresionante. Pero además de esto, el discipulado es un estilo de vida. Podríamos decir que es el estilo de vida del cristiano. Sí. ¿Podríamos tener más de 12 discípulos? Fíjate, interesante. Claro. ¿Jesús tuvo más de 12? Claro que sí. ¿Sí? Entonces, el discipulado es un modelo efectivo, entre otras cosas, porque es un modelo de servicio. Pero interesante, ¿qué es lo que un discipulador va a hacer con su discípulo? Lo va a servir. Si el discípulo entiende, ¿qué cree que va a hacer el discípulo? Va a servir. ¿Y a quién le va a servir? A su discípulo y a su discipulador. ¿Sí? ¿Qué es lo que ya ha pasado aquí? Ustedes, los que son mis discípulos, han servido a otras personas y me han servido a mí. O sea, es un modelo, ¿qué creen? Que sirve. En serio, no es broma. Es un modelo que sirve, ¿o no? Y cuando algo sirve, ¿qué hacemos con eso? Y cuando no sirve, ¿qué haces? ¿No? Entonces, de verdad, si ustedes no tienen el chip del servicio, están fritos en la vida, ¿eh? Están fritos en la vida. Hasta la sabiduría popular lo sabe, ¿no? Hasta los que no conocen a Cristo lo saben. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, si ustedes no tienen una mentalidad de servicio, no solamente no van a servir, sino que aparte van a ser, fíjense, los criados de alguien más. Eso fue lo que dijo Jesús, ¿sí? El que quiera ser el mayor de ustedes, y no quiere decir que necesariamente te creas mucho. ¿Cómo se ve una persona que se cree el más grande? ¿Cómo se nota? Es una persona que no va a servir. Es una persona que espera que los demás hagan las cosas. ¿Sí? No sirve. Espera que las demás personas hagan las cosas. ¿Sí? ¿Perdón? Que le sirvan o que alguien más haga las cosas, pero él no va a servir. Y de acuerdo a Jesús, y Jesús sí saben que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y su palabra es, como diría el rey, la ley, ¿no? Y su palabra es la ley. Entonces, él dijo que el que quiera ser mayor va a terminar siendo el que sirve. El que busca que lo sirvan va a terminar siendo el criado de alguien más. Ese es el principio, un principio impresionante. Además de que una persona que no sirve y la desechan, termina siendo un criado de los demás. Pero ¿qué pasa con el que sirve? ¿De acuerdo a ese principio de Jesús? Lo ponen en alto, ¿sí? Lo ponen arriba. ¿Quién? Y la vida misma, o sea, Dios a través de la vida misma. Cambiarse ese chip, ¿sí? Tal vez tú no digas, no, pero yo no quiero que nadie me sirva. A lo mejor tú crees eso, pero en tu vida tú no estás sirviendo. Y entonces ahí, cuando una persona se resiste a discipular a alguien, ¿se está resistiendo a qué? A servir.
¿sí? Díganme quién no está capacitado para servir. Nadie. ¿Quién está capacitado para servir? Todos. Pero muchas gentes dicen, ay no, es que esas cosas, ¿no? ¿Yo qué le voy a enseñar? Pues, ¿qué le va a enseñar? O sea, a servir. A servir. ¿Ustedes podrían enseñar a servir a alguien? Híjole, yo he visto a algunos de ustedes que nomás no sirven. Y podría ser que hubiera alguien que ni siquiera eso pudiera hacer, ¿verdad? Porque piensa que no puede servir, que no puede enseñar a servir. Entonces, el discipulado es un estilo de vida ¿de qué? De servicio. El discipulado es un estilo de vida de servicio. El discipulado no es para dar órdenes, ¿verdad? Escríbanlo, por favor. El discipulado no es una amistad, y menos al estilo del mundo. Tu discípulo no es tu amigo, tu discipulador no es tu amigo, es alguien más que tu amigo, ¿sí? Es algo mucho más grande que el amigo, y menos lo que sí no es un amigo estilo el mundo. Así que el discipulado no es para que te vayas a echar cafecitos, no es para que te vayas al cine, y mucho menos es para que estés chismorreando, ¿verdad? Y perdiendo el tiempo. El discipulado es para que tú le enseñes a alguien más lo que Jesucristo dijo, lo que Jesucristo hizo a través de tu propia vida, a través de la palabra y a través de tu servicio. Eso es el discipulado. El discipulado no es esparcimiento. Sí, Gerson, ¿le podrían pasar? Ya lo tiene. Sí, con relación a esto que acabas de decir, en Juan 15 Jesús les dijo que sus discípulos no los llamaré más mis discípulos. ya no serán ya no los llamaré siervos, y ahora ya les serán llamados mis amigos, pero dice, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Es decir, ahí más bien está hablándoles como en este sentido de Mateo 28:20, ¿no? De enseñarles todo como un discípulo. Entonces, pero esa palabra amigo, ¿es más que un amigo? Interesante, ¿no? Esta cuestión, porque yo les estoy diciendo que el discipulado no es una amistad, pero recuerden, no es una amistad, de plano no es una amistad como las que tuviste tú en la primaria, o en la secundaria, o en la prepa, como tu vecina, ¿sí? Eso no, porque aún entre nosotros no debemos de ser amigos así. Claro, todos disfrutamos, y ¿quién no va a disfrutar un amigo que te alcahuetea, verdad? Entonces, fíjense, socialmente o culturalmente consideramos a un buen amigo cuando tú le dices, oye, si mi mamá pregunta por mí, dile que estuve contigo. Y si esa persona te dice, órale, va, juega, uy, ¿no? Te cortas la mano, te sacas sangre y son amigos de sangre, ¿no? Por siempre, forever and ever. Yo creo que todos tal vez podríamos disfrutar de esa cosa, ¿no? Pero podemos al mismo tiempo saber que eso no es una amistad. ¿O sí? O sea, a lo mejor en ese momento de nuestra ignorancia lo consideramos como nuestro super amigo. ¿Pero realmente eso es un amigo? Díganme. No, ¿verdad? Entonces, no es eso. No es eso. Pero Jesús les dijo, ya no los voy a llevar más mis siervos, sino mis amigos. ¿En qué momento Jesús le dijo eso? ¿Juan qué? Juan 15. ¿En qué momento estaba sucediendo eso? A ver, díganme. Interesante, ¿no? ¿Ya cuando qué? ¿Ya cuando qué? ¿Qué fue eso, Rogelio? ¿Alrededor qué? No, bueno. ¿Están acá o allá?
Por favor. ¿Cuándo ya qué? ¿Cuándo ya qué? Cuando ya se iba a ir Jesús, ¿no? Se aparecería hasta mala onda que les dice, amigos, ahora sí voy a ser su amigo y ya me voy. Eso podría ser hasta peor, ¿no? Pero dice también, ya les he enseñado todo. ¿Ok? Cuando está mencionando eso, está diciendo que entonces sí puede haber una, no, sí, pero ¿qué está haciendo Jesús ahí? ¿Los está qué? A ver, díganlo fuerte, porque no los oigo. ¿A qué? Ya están como yo, ¿sí? Nada más les faltaba una cosa, ¿qué les faltaba? No, ¿qué les faltaba? Que viniera el Espíritu Santo, pero ya todos se los había enseñado. Y entonces les dijo, ahora sí ya están como yo, ¿verdad? Están a mi nivel, pero, ¿sí? Ustedes pueden ver toda la relación de Jesús y en el gran porcentaje ven a Jesús enseñándoles, sanándolos, sirviéndolos, limpiándolos. Eso es mucho más que un amigo. Ahora miren, muchas veces ustedes se quejan de ustedes mismos, ¿sí? Se señalan, se critican, se tiran entre ustedes mismos. Pero ¿qué pasaría si cualquiera de ustedes cae en una, obviamente no, ¿verdad? Ave María Purísima, ¿verdad? No va a pasar, no va a pasar. Pero ¿qué pasaría si alguien de ustedes cayera en desgracia? ¿Saben lo que va a pasar? Que vamos a estar lo que ha pasado. Pero no han sido desgracias, ¿estás de acuerdo? Han sido momentos difíciles. ¿Cómo quién? ¿Quién de aquí ha caído en desgracia? ¿Cómo? Eso es un trato de Dios. Al contrario, están llenos de gracia, nada más que falta que lo entiendan, ¿no? Pero si alguien cayera verdaderamente en una desgracia y dice Tete lo que ha pasado y dice bien, porque vemos los motivos de oración y por lo menos horas, pero ustedes han ayudado a otras personas. Si alguno de ustedes de verdad tuviera alguna situación adversa muy fuerte, las personas de las que se han quejado ustedes y que han señalado y que han criticado, van a ser las primeras que van a estar ahí ayudándolos. Porque eso es un verdadero amigo. Porque amigo hay más unido que un hermano. Pero un discipulador, ¿sí? Va a estar ahí, aunque te hayas quejado de él. Es más, va a ser la primera persona que va a estar ahí, aunque lo hayas criticado, aunque lo hayas señalado. Va a estar ahí. Porque un discipulado es mucho más. O sea, no es solamente la amistad, es amistad, sino es la amistad con muchas más cosas, de mucho más valor. Porque además el discipulado, ya les dije varias cosas, ¿qué es el discipulado? A ver, díganme qué es el discipulado. No, todavía esa no se las digo, esa es la que se las voy a decir. ¿Qué es el discipulado que les he dicho hasta ahorita? Es un modelo de crecimiento, es la columna vertebral de la iglesia. ¿Qué más es? Es un estilo de vida para servir, pero además es un compromiso de por vida. ¿De dónde me saco esto? De lo que Jesús hizo. Jesús se comprometió a servirlos, no a darles un curso, se comprometió a servirlos de por vida. ¿Sí? Por eso ustedes deben de entender como discipuladores que cuando ustedes se acercan con una persona, no van a invitarlo a ser su discípulo.
No van a preguntarle, oye, ¿quieres ser mi discípulo? No, ¿sí? Porque no es algo simple, no es algo barato. ¿Cómo? Bueno, ese término técnico no lo conozco, pero luego lo aplicamos. No es algo simple. Ustedes, por favor, los que estén viendo esto, no tengan un acercamiento simple con sus discípulos. Y ustedes que son discípulos, ¿sí?, no pueden aceptar una invitación. Apúntenlo, por favor. El discípulo no puede, es una cuestión de capacidad, no puede elegir a su discipulador. Esto no son, ahora sí voy a usar el término técnico de Cristi, no son enchiladas y queda, porque no estamos en un restaurante eligiendo menú, platillo. La oveja no puede elegir a su pastor. El discípulo no puede elegir a su discipulador. No estás aquí diciendo, ay, a mí me gustaría que me discipulara fulano. Lo han dicho. Y seguramente esto se da en cualquier lado. Entonces sépanlo, el discípulo no puede elegir a su discipulador. Pero el discipulador no puede decir, ay, como que me cae bien, como que nos llevamos bien, nada más. No es una invitación, no es un acercamiento simple, no es una propuesta barata. ¿Ok? Es un compromiso de vida. Sí, Daniel. Yuri, le pasas el micro a Daniel, por favor. ¿Qué sucede en el caso en el que, por ejemplo, llegan dos personas contigo y las dos te dicen, como no se debería decir, no, quiero discipularte? Ahí, ¿cuál sería la posición de la persona que va a ser discípulo? O sea, no puedes elegir, entonces, ¿qué haces? A ver, otra vez, por favor, ¿me la repites? Sí, hay dos personas que quieren discipular a la misma persona. Entonces, ¿cuál es la posición ahí de la persona que va a ser discipulada si no puede elegir? La persona no va a elegir, nunca va a elegir. O sea, no va a decir, ay, pues tengo melón y tengo sandía, me voy con melón. Es precisamente lo que estoy diciendo, que no debe de hacerlo. Es una cuestión de incapacidad. Entonces, no puede ahí, ni debe hacerlo. y entonces, ¿qué es lo que debería suceder? Porque es lo que creo que Lo que estoy diciendo, sucede. tiene que venir, tiene que establecerse un compromiso serio, de alto nivel, de alto valor. Ok, ¿pero cómo? Porque hay dos personas que la quieren discipular. Sí, pero el discípulo no tiene por qué enterarse de que hay dos personas que la quieren discipular. Pero si se llega a enterar, pues la persona tiene, el que está siendo candidato a ser discípulo, pues tiene que esperarse hasta que llegue la persona con un paso firme y del nivel que debe de suceder esto. O sea, la persona nunca va a estar en condiciones de elegir el que vaya a ser discípulo. Claro. Si acaso llegara a suceder que la persona se entera, que sí ha sucedido, ¿sí? Que ahí es donde viene precisamente, y por eso la necesidad y la importancia de esta clase, es porque muchas veces se ha visto como una especie de competencia. Ay, ya me lo ganaron. Yo quería discipular a fulano y ya me lo ganaron. ¿Sí? Desde ahí estamos, ya la enseñanza que se dio, entonces no la adquirieron. ¿Ya ves por qué es tan importante estar acá? ¿Y no estar pensando en la lluvia? Porque luego, en serio, luego pasan estas cosas y lo estamos diciendo. Entonces, de entrada, esto no es una cuestión de competencia. Ahorita vamos a entrar a cómo se elige un discípulo. Sí, qué es lo que tiene que suceder. Pero de entrada, eso no tiene por qué enterarse. Si se llegara a enterar, tiene que suceder una de dos cosas.
Lo primero que sería lo menos deseable es que el que vaya a ser discípulo tiene que tener la madurez para decir yo no me quiero enterar de nada de eso. Y la segunda cosa que tendría que suceder es que uno de los dos que lo quieren discipular tenga la madurez y la sabiduría de explicarle y decirle, tú no tienes que elegir, te enteraste de esto, pero olvídalo, nosotros lo vamos a arreglar por nuestro lado. ¿Sí? Pero esa, así como, o no sé si así hiciste tú la pregunta, pero el planteamiento de la pregunta no tiene sustento. ¿Sí me explico? Como tú lo estás mencionando, porque eso no debe de suceder. Y si acaso sucede, deben de pasar una de estas dos cosas que te estoy diciendo. Lo más terrible es que el discípulo tenga más madurez que el discipulador. ¿Sí? ¿Sí, Cristi? Entonces no hay tal como, así que te hayan dicho, ay, pues, ok, yo te quiero discipular y todo, pero ponlo en oración, o sea, que le digan al discípulo No. para que Bien, decida y si lo bien, rechaza, apúntenlo por favor. Ustedes jamás le piden al discípulo, ¿verdad? O sea, no ponen en el discípulo la responsabilidad de la oración. Yo les voy a decir en qué momento le van a decir algo semejante a eso, pero no ponen en el discípulo la responsabilidad de orar para ver si Dios le da guía al discípulo de que tiene que ser discipulado por esa persona, porque lo están colocando precisamente en la posición de elegir. Y cuando ustedes le dicen eso a uno que ustedes van a discipular, de entrada ya se están poniendo la soga en el cuello ustedes, porque ¿qué le están diciendo? Es como si tú le dices a tu hijo, oye, hijo, ponte a orar a ver si Dios te dice que me obedezcas. pero también podría rechazar el posible discípulo. Definitivamente puede rechazarlo, claro, porque siempre va a estar en ejercicio de su voluntad. Pero lo que no haces Cuestión. es poner en el discípulo la responsabilidad de elegir, porque el discípulo no elige a su discipulador. ¿Ok? ¿Sí estamos claros? Bueno, sí, Jos. Es que a mí no me ha quedado claro cómo entonces no elige si sí puede rechazar. O sea, si tú llegas, no llegas imponiéndole, diciéndole yo quiero discipularte. Si no se le invita al yo quiero discipularte, entonces ¿cómo se le hace Ahí voy. no es invitación? Ahí voy. Exactamente. De entrada, olvídate que no es invitación. Si eso ya te quedó claro, bien, ahorita voy al siguiente paso. Ajá, pero si él puede rechazarte, entonces Porque sí siempre va a puede estar en la elegir. elección, siempre va a estar en la posibilidad de hacerlo, porque tiene uso de su voluntad. ¿Sí? Ajá. Te está haciendo choque porque precisamente lo está haciendo como una invitación. No, o sea, porque en el momento en el que tú puedes decir sí o no a una cosa, estás eligiendo que no haya otra opción. O sea, cuando tú puedes decir sí o no, Y eso va a es tu suceder, elección. y eso va a suceder siempre. Siempre. O sea, esa posibilidad de elegir va a estar tan presente para elegir enchiladas verdes o enchiladas rojas, o elegir si te casas con uno o no. Como Entonces- para decir si o aceptas ese compromiso que la persona está haciendo contigo o no. Pero entonces finalmente si elige es la última palabra la del discipulado, bueno, el que va a ser discipulado, porque él elige sí o no. No es la última palabra. Déjame explicar ahorita el Ok. proceso. ¿Ok? A ver, bueno, Y ellos fueron. Voy a hacer esto. Bueno. Voy a ir a esta parte. ¿Sí? ¿Vas a hacer alguna pregunta? a ver, Paz. Si, como dice Jos, yo voy hacia una persona y no es una invitación, ¿no? Es una petición, ¿no? De que me deje servirle, ¿no? O me Ok. permita servirle. Pero no le doy la opción o no le pido que ore para ver si yo soy la persona indicada Sí, para no. poderle servir. No. Pero entonces al tener ella la opción de decir sí o no, pues viene siendo casi lo mismo, ¿no? Ok, lo voy a explicar. Ok. Para que vean que no es lo mismo, ni es así. Ok, entonces, apúntenle ahí por favor, porque esto no viene acá. Ok. Pónganle ahí cómo elegir un discípulo. Perdón, también nos dice si es una persona nueva que no sabe ni qué es ser Claro. discípulo. Claro, por eso hay Entonces, muchas eso cosas. también me lo- Hay muchos detalles ahí. A ver, ¿tienes otra pregunta? Por favor, el micrófono acá.
ahorita lo que yo dijo y lo que Adri dijo es lo que precisamente ahorita voy a comentar. Pero, por ejemplo, la verdad es que no llegan como gente que no sea cristiana, y cuando ya es constante y que se le da plática de consolidación, etcétera, y que sí quieren seguir en el crecimiento. O sea, en la plática de consolidación sí se les explica, ¿no?, qué es el discipulado, sí se les da una introducción, lo del compromiso. O sea, no llegan como tan huecos. Pero podría ser, como podría darse y se ha dado, porque eso apenas lo tenemos implementado hace poco tiempo. Que haya personas que ven a alguien que llegó nuevo y entonces inmediatamente se acerquen a eso. ¿Ok? Sí se podría dar. Ok. Y por eso, para evitar ese hueco, es que tenemos tu ministerio. Bueno, y también la lista, ¿no?, de las personas Sí, que ya están sí. Todo eso ya no sirve ahora. Pero lo que dice Adri sí es un escenario posible. Ha sido un escenario posible que ha sucedido. ¿Ok? ¿Perdón? No, ya en esta época no. O sea, ya que está, por eso digo, ahora que ya, y precisamente por eso está el Ministerio de Consolidación, para cubrir un hueco que antes estaba. Pero de que ha sucedido, sí sucedió. ¿Ok? Entonces, ¿cómo elegir un discípulo? Vamos a ir, acuérdense, esto es todo lo que la Escritura, siempre es lo que la Escritura nos dice. Ya se los dije, ya se los enseñé. A ver, Daniel, ¿cuánto tiempo pasó para que, Daniel Muñoz, cuánto tiempo pasó para que Jesús eligiera a sus discípulos? ¿Cuándo eligió Jesús a sus discípulos? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto fue ese tiempo? A ver, ¿tienen otro dato? Yo ya se los dije. No. ¿Cuál el necesario? No, qué pésima respuesta esa del necesario. Les mencioné que aproximadamente fue por ahí de 1 año, 4 meses. De que los conoció a que los eligió. ¿Sí? Eso lo sacas a través de lo que se llama el estudio de los evangelios sinópticos, que se le llama evangelios sinópticos a los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas. Porque en la conjunción de los 3 se puede componer un mapa cronológico. Y entonces tú te das cuenta a través de ese mapa cronológico que Juan no, porque Juan escribe a través de otro método. Juan escribe a través de las fiestas, de las distintas fiestas del pueblo judío, escribe su evangelio. El que tiene más un uso cronológico es Lucas, y lo refuerzas con Mateo y Marcos. Entonces, a través de la conjunción de esos 3, tú te das cuenta que son aproximadamente 1 año 3, 1 año 4 meses. De que los conoce a que los llama. Entonces ahí viene una primera parte. ¿Cómo elegir a un discípulo? ¿Qué tienes que hacer? Entonces ponle paso número 1, conocerlo. ¿Y qué necesitas para conocerlo? Pasar tiempo con él. Ese tiempo no es para salirse al cine, para ir a echar el cotorreo, no. Porque el discipulado no es eso. Eso es para que lo conozcas. Sí. Por favor, el micrófono para que se oiga. Un niño no, pero una persona grande. Dime, por favor. Cuando una persona mayor disipula a un niño. Eso no se va a poder ya. No hay discipulado de niños. No existe el discipulado de niños. ¿Sí? Es que yo no entendía, perdón. Sí, no existe el discipulado de niños. Es que estaba, ¿no? Entonces yo… Igual que como ahorita estoy mencionando. Todavía hay, ¿no? Creo. Igual que como estaba ¿Qué pasa mencionando, con eso? surgieron algunos ejemplos, pero precisamente esas son de las cosas que tenemos que corregir. Y así como el noviazgo, ya establecimos una posición, tendremos que establecer bíblicamente, o sea, por escrito, pero yo eso ya se los estoy diciendo a ustedes, que no existe el discipulado de niños. ¿Sí? No hay tal cosa como un ministerio de discipulado de niños. Entonces, ¿hasta qué edad, por ejemplo, se considera que puedes empezar a discipular a una persona? Esto que está preguntando Adri, pónganlo ahí como una anotación. No se distraigan, por favor. Empiezan a hablar todos y empiezan a distraer, por favor.
Si van a hacer algún comentario, háganlo por favor con el micrófono. ¿Ok? Y espérense hasta que se responda para que no se genere aquí el cuchicheo, por favor. Voy. Entonces, bíblicamente hablando, esto es algo que ya llevo varios meses viendo, bueno, me tardé algunos meses y le estuve revisando por todos lados, no existe tal cosa como un discipulado de niños, así como no existe un bautismo de infantes en la Biblia, no existe un solo caso. Surgió porque precisamente teníamos ese hueco, ¿ok? Y entonces, como se dio de forma espontánea, no tuvimos la herramienta para dar dirección y dar respuesta en ese momento. Hoy sí, no existe tal cosa como un discipulado de niños. ¿En qué momento, entonces, pregunta Adri, en qué momento una persona es susceptible de ser discipulada? ¿En qué edad? Que obviamente esté pasando de la niñez a la juventud. La mejor regla que podemos establecer es que eso vaya en conjunto con los padres, ¿sí? Pero esto tiene que ser, sí es muy importante que entendamos que son muchos factores que tienen que ver con cultura, ¿sí? Un niño de 12, 13 años no es el mismo niño que un niño de Estados Unidos de 12, 13 años, ¿sí? O sea, hay muchos factores culturales que hace que se desarrollen más rápido sus emociones o en su conocimiento un niño de una cultura, de una región, a otro niño de otra cultura y de otra región. Siempre va a ser muy peligroso establecer una línea donde no hay líneas, donde no hay límites. ¿En qué momento un niño deja de ser niño? ¿Sí? Y podríamos tener dos niños y uno todavía seguirse comportando muy pequeñito, muy infantil, y otro ya tener actitudes de alguien más adulto. Entonces, sí va a ser importante. Por ejemplo, nosotros vamos a tener el campamento de jóvenes y lo estamos estableciendo entre los 12 y 13 años porque ¿de dónde nos regimos? Pues de las escuelas, ¿no? De algunos cambios hormonales, fisiológicos, ¿sí? Pero seguramente habrá niños que no puedan estar porque no quieren separarse de sus papás, ¿no? De las cuales su mamá. Y a lo mejor alguien de 13, ¿no? Ya está mucho más desarrollado y necesitará corrección. Yo en algunos campamentos de jóvenes que he ido en mi vida cristiana, he conocido señoritas, bueno, más bien niñas, ¿no? De 13 años que parecen ya unas señoritas, entonces las tienes que meter a esos campamentos porque les tenemos que meter un freno de mano ahí tremendo, ¿no? Porque ya van volando hacia una precocidad terrible. Entonces sí necesitan una corrección. Y la mejor regla que podemos poner en esto, Adri, la mejor regla que podemos poner en esto y para todos es que eso esté muy de la mano con los padres, ¿sí? Pero entendiendo lo que es el discipulado, porque en buena medida la función de los padres con sus hijos, un padre cristiano, pues es enseñarle lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Entonces ahí también tenemos otro elemento, que existan padres irresponsables que le quieran dejar la responsabilidad al discipulador, y eso definitivamente no puede suceder. Entonces todo esto tiene que estar en un criterio muy maduro de cada persona, de saber con quién acercarse y con quién no. Y lo mejor es esperar a que dé ya más muestras de un desarrollo. Estaba la señora Guzmán, después Aida y después Charlie. En cuanto, no me queda totalmente claro el hecho de cuando inicias y conoces a quien quieres discipular. Ok. No, bueno, o sea, no, de entrada, obvio sí le invito a un café y empiezo a conocerlo. Claro que sí, pero de entrada, o sea, sí es muy importante que tengamos, es que son dos cosas, dos realidades que están presentes y no se contraponen. El objetivo es conocer a la persona. Sí. No es hacerla mi amiga o mi amigo en esos términos. Ok. Ahora, dentro del conocimiento voy a mencionarles ahorita dos elementos que son los que tienen que fijarse. Okay. Y no es nada más, no es saber si nos caemos bien. Es importante, pero no es indispensable ese tema, ese punto. ¿Ok? Ahí voy. Entonces, el primer elemento, que es conocer a la persona, se requiere pasar tiempo con ella para conocerla. Y ya vemos, en el caso, por lo menos podemos marcar un tiempo
de entre 6 meses y 1 año, 4 meses, 1 año y medio para conocer a una persona. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no puedes abalanzarte con una persona, ¿sí? Que tienes 1 mes de conocerla, 2 meses y decirle, oye, te invito, ¿no? ¿Quieres ser mi discípulo? No. ¿Ok? Ahora, Aida. 3 dudas Sí, sobre los niños, ¿no? A ver, las voy a decir y ya me las dímelas. La primera sería, ¿por qué un niño no puede escoger, por qué yo como discipulador no puedo escoger a un niño? Esa es la primera. Porque no existe en la Biblia. Y todo lo que hacemos, lo hacemos porque la Biblia nos los indica. Ok, la segunda, hay niños… Por eso no bautizamos niños. Bueno, a ver, la segunda. Entonces, si ya tienes uno, ¿qué haces? Pues ya ahorita lo mejor que podría suceder es entrar en esta conversación con los padres, ¿sí? Y en un momento dado, bueno, no en un momento dado, en ese proceso, en esa conversación, ¿qué se tendría que ver? Que los padres tengan esa responsabilidad principal de enseñarle a sus hijos lo que Jesús dice, o sea, la palabra de Dios. Y ver en qué momento, ya que está este compromiso, bueno, reforzar o apoyar y esperar a que la persona crezca. O sea, en ese proceso esperar a que llegue un punto donde la persona ya puede empezar a tomar más, no decisiones, sino más bien una vida ya mucho más independiente. ¿Sí? Y la tercera es, si un niño, bueno, a veces un niño a los 8 años no platica cosas con sus papás. Entonces yo creo que es bueno un discipulado porque una niña no va a platicar con su mamá lo que le está sucediendo. Muchas veces se quedan callados. Entonces ahí entraría como la parte del discipulador, ¿no? Estoy de acuerdo Donde va que a muchas ayudar y veces apoyar. sucede eso, y eso es una deformación. Es una deformación de la familia. Entonces, aunque sí sucede desafortunadamente mucho, por muchas razones, por negligencia, por irresponsabilidad, por falta de tiempo, por falta de confianza, porque no se sabe ser padre, por todas esas razones, el que entres tú a hacer esa función de los papás, estás dando todavía más al traste con esa relación, estás destruyendo más que construir. Pero si estás viendo que el niño se está perdiendo y los papás… No es tu también… responsabilidad, no es tu responsabilidad. ¿Sí? No es tu responsabilidad. Tenemos que saber cuál es nuestra responsabilidad y cuál no es nuestra responsabilidad. ¿Y si el niño es huérfano? En dado caso, sí, pero habría alguna forma de apoyo, pero no discipulado. Adóptalo, pero no va a ser tu discípulo. ¿Sí? Charlie. Sí, pastor, para que quede claro. No existe eso de que debe haber algo de química, definitivamente, en un discipulado. Porque si me toca, digamos, alguien que es jetón, o sea, que siempre está así, pues, aunque no haya química… Hay un 97% de probabilidades de que te toque uno. Exactamente. Digo, es que así llegan todos, Charlie. Sí, o sea, si llega jetón y digo, bueno, pues a lo mejor no hay química, pero si yo decido querer tratarlo, porque puedo hacer algo por esa persona, digo, no es necesario que yo tenga, como dices tú, no llevarlo al cine, pero tengo que convivir con él para, de alguna manera, moldear ese perfil de… Les voy a decir ahorita cuáles son los 2 elementos que tienen que buscar en ese tiempo de esto lo pregunto porque en la lista que una vez dio Selens, tú mandaste a algunos, vayan con esto específicamente. Sí, pero a conocerlos. Pero no para discipularlos, nada más para conocerlos. Mi instrucción fue, oye, acércate con fulano, a ver qué tal, a ver si hay algo por ahí para que sea tu discípulo. Ok, pero entonces queda marcado que no es nunca les dije que sea tu discípulo. O sea, no trabajarlos para Ve y discipula a fulano, no. Ok, me queda claro. Adriana y Jos. Qué cristiana es Adri, ¿verdad? Primero Dios. Gracias. A mí lo que me causa duda es el tiempo de conocer a la persona, porque nunca han pasado 4 o 6 meses cuando ya nos están diciendo que ya hay personas para discipular, que ya veamos, que así. Entonces a veces, bueno, a mí… ¿Te confunde? Sí, okay. porque de repente siento… Entendámoslo como el dar el primer paso oficial. ¿Y cuál es el primer paso oficial? Conocer a la persona. Ok, y en caso de, las personas que ya, de mis discípulas
prácticamente solo Mane tengo tiempo de conocerla y las demás ha sido como una instrucción clara y se ha notado en el cambio o que era necesario en ese momento que se tomara como ese tiempo, ¿no? O sea, cambió Está bien, drásticamente. está Entonces, bien. Como decía el domingo, ajá. que lo platicaba con Gerson, esto me lo mostró Gerson. Dios no le dijo a Josué, no te va a responder porque lo que se mueve, lo que se va a parar es la tierra, no el sol. O sea, si hay un corazón dispuesto, van a suceder esas cosas, pero ya hablando corporativamente, ¿sí? Sí tenemos que establecer el lineamiento, porque si no, cada quien va a hacer lo que quiere. Paz, yo lo que quiero que me aclaren es que lo que decía yo es bien importante y iba por ahí, ¿no? A veces hablamos tanto del discipulado y se siente presión. Una vez yo se lo dije a usted, ay, yo siento como que tengo que tener un discípulo porque tengo que tener un Sí. discípulo. Bueno, sí, claro, pero Pasé la primera media o 40 minutos diciéndoles, tienen que tener discípulos. Claro que sí, y buena parte de mi papel es meterles presión sí, exactamente, pero en todo. pero esa es una responsabilidad muy fuerte, o sea, no la podemos tomar así nada más cumplir por cumplir o porque No, dice, ay, es que tú no tienes discípulos, como dice, pero eso no es igual. Mira, el que sea un compromiso muy fuerte no es igual a no lo voy a hacer. sí, claro, pero ahorita, como usted dice, yo estoy de acuerdo, ¿no? Tomarse el tiempo, conocer a la persona, pero mucho se ha dado que como decía Charlie, ¿no? O yo ahorita, ay, es que hay tantas personas sin discipular. Sí. Y entonces yo no tengo discípulo y voy, oye, ¿me dejas discipularte? Pues eso es erróneo, ¿no? Claro. Ok. Prefiero corregir a que no se haga nada. Sí. Yo tengo una pregunta. Supongamos que, por ejemplo, llega una persona, entonces ya se queda bastante tiempo aquí en la iglesia y bla, bla, bla. Entonces, uno como persona pues dice que tiene que ir a conocerlo, pero pues no vas a ser la única persona que va a pensar lo mismo, así Claro. de voy a ir a conocer a esa Y así, persona. así Entonces, debe de pasar. exacto. Entonces, mi pregunta es, acorde a lo que estaba hace rato, que decía, entonces, esa persona que supongamos ya conoció a 2 personas durante ese lapso de tiempo y esas 2 personas tienen la intención de conocerlo, pero ya pasó ese tiempo. Entonces ahí como cabría el hecho de que el que va a ser el discípulo, o sea, de todas formas va a terminar eligiendo. Bueno, eso es a mi parecer. Otra vez, eso, nada más que no me dejan llegar allá, pero ahorita se los voy a responder. Sí, a ver, Yuri, porfa. Ahorita lo que dijo Adri hace rato, esta de Eli y la de Joss, voy para allá. Pastor, entonces, bueno, o sea, tendría que pasar 1 año, 4 meses para que haya un crecimiento en esa área en la iglesia para conocer, o sea, para establecer a mí se me hace mucho tiempo y yo lo estoy entendiendo, no sé si mal, pero yo entiendo que Jesús llamó a los discípulos, ¿no? No a los 12, estamos hablando de que eran 70 y... No, los 72 vinieron después. Eran muchos y de esos escogió a 12 después. Él eligió a los 12 de la multitud que lo seguía, Pero no de ya los eran. 72. Pero ya eran sus discípulos, o sea, no, ellos no, ya no. tenían... No, mira, lo que pasa es que la palabra discípulo tiene 2 acepciones, que es la de seguidor y de aprendiz, ¿sí? Sí, un aprendiz. Entonces, se entendía que una persona era un discípulo cuando seguía a alguien, ¿ok? Pero ahí va, también se relaciona con esto, ahí te va. Y no dije 1 año, 4 meses como regla. Dije entre 6 meses y 1 año, 4 meses, 1 año y medio, ponle. Ahí va. ¿Por qué? Escúchenme, por favor. ¿Qué es lo que vamos a hacer al conocer a nuestro discípulo? Por favor, aquí pongan toda su atención, a ver. ¿Sí? Espérame. Sí. Pero si ustedes, a ver, escúchenme bien, por favor, escúchenme. Si ustedes son discípulos, ¿de quién? Bueno, mío. ¿Y de quién? Por lo tanto, de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, de acuerdo a la enseñanza que les estoy dando, bíblica,
¿Quién de ustedes es servidor? Todos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer con cualquier persona que venga? La vamos a servir. Ejemplo, Héctor, Tete, Charlie, Adriana, Gerson y Moni. ¿Qué hice yo en cuanto ustedes llegaron a Río de Agua Viva? ¿Qué hice? Me acerqué con ustedes, oré, les serví, les enseñé, ¿verdad? Ustedes llegaron con circunstancias, con dificultades, los animé. ¿Cuánto tiempo me tardé en eso? ¿Verdad? Ah, la señora Guzmán, Arturo, ¿cuánto tiempo me tardé con ustedes, Adri? ¿Verdad? Y les dije a ustedes, en cuanto llegaron les dije, ¿van a ser mis discípulos? No, ni se lo imaginaban. Entonces, una parte del conocimiento se da, no en la chacota, escúchenme, Adri, no en la chacota, no en el cotorreo, sino en el servicio que ustedes les den a las personas, conociéndolas, sirviéndoles. ¿Sí me están entendiendo? Cuando ustedes les sirven a una persona, se van a dar cuenta de una de dos cosas. Esa persona va a valorar su servicio o no. Y fíjate cuánto, ¿ya escuchaste qué tiempo me tardé con todos ellos? Pregúntale a Tete. Ahora, les estoy preguntando a los que son mis discípulos, ¿cierto? Y respóndanme por favor. Levante la mano, ¿quién no es mi discípulo aquí? Díganme, ¿a quién de ustedes no he servido? ¿A quién de los que no son mis discípulos no he servido? A nadie, ¿verdad? ¿Los he servido a todos o no? Aunque no sean mis discípulos. ¿Dónde se dan ahí las peleas? Ya no. ¿Dónde se dan ahí las competencias? ¿Hay posibilidad? ¿Quién de ustedes tiene un discípulo, que tenga un discípulo que ha venido conmigo, siente celos? ¿Quién de ustedes que tenga un discípulo que haya venido conmigo a consultarme algo, siente celos? Ustedes. ¿Quién de ustedes que tenga un discípulo y su discípulo ha venido a consultarme algo, tiene celos? ¿Sí ya? ¿Ya quedó claro? Entonces, ¿por qué tienen celos entre ustedes? ¿Por qué? Porque es una cuestión de competencia, de que si un discípulo de ustedes va con alguien más, ya se lo están volando. ¿Se dan cuenta que esto no es una cuestión de competencia? ¿Es una cuestión de qué? De servicio. De servicio. ¿Por eso no hay una qué? Por eso no hay una preselección, porque yo iba a preguntar, debe haber una preselección para decir, bueno, yo voy a conocer a él. ¿Como una terna? No. Yo voy a conocer a él, me voy a dedicar no un año. existe tal cosa. O sea, realmente lo que hay que hacer es servir a todos los que vienen. Exactamente, exactamente. Ahora, en esa línea, a ver, por favor, ya vamos a terminar. Aguántenme 5 minutitos, o si van a hacer algún comentario, pero háganlo acá. ¿Pero sí me quedó claro este? Ok, a ver, pásale el micrófono, Adri, por favor. Rápido, porque ya estamos sobre la hora. ¿Ya ven por qué esta clase era tan importante? Sí, a ver, Adri, rápido, porfa. Por ejemplo, Paz, lo que se dio, ¿no? Sí se dio en algunas situaciones aquí, que no se conocen bien. Y nada más por cumplir, yo voy y digo, oye, te quiero servir. Y la persona dice, bueno, pues sí, ¿no? Y a determinado tiempo, pues el discípulo dice, pues ¿sabes qué? Yo no quiero, ¿no? O sea, el discípulo. Entonces, cambia de discipulador. No, pues no debe de ser. Pero se ha dado.
Pues sí, pero está mal. Se ha dado tanto que un discípulo dice, ay, no, como que el discipulador dice adiós. Exacto. Ninguna de las dos es correcta. Ninguna de las dos es Entonces, correcta. aquí la falla ha sido que lo hemos hecho sin responsabilidad. Vamos a poner falta de conocimiento, responsabilidad, sabiduría al aplicarlo. ¿Sí? Pero estamos aquí para corregir. Y no vamos a decir, desháganse todos, porque pues esto no es un juego. ¿No? Vamos, porque así como les dije hace rato, se lo respondí a Dios, que no porque Josué se haya equivocado, Dios no lo respaldó, no porque hayamos tenido esos errores, porque aquí no ha habido ninguna mala intención, ningún mal corazón de absolutamente nadie. Tal vez han habido algunos errores, sí, pero los podemos corregir y Dios nos está respaldando. A ver, ¿ya? Ok. Entonces déjenme decirles nada más, por favor, pasen el micrófono para acá, Cristi. Nada más déjenme decirles, ok. Entonces el telón de fondo del conocimiento no se da a través del cafecito, sino se da a través del servicio. Una cosa es que tú te tomes un café trabajando con tu discípulo o con tu posible discípulo, y otra cosa es que se vayan a echar un cafecito. ¿Sí me entienden? ¿Sí, Charlie? O sea, el encuadre es muy importante. ¿Sí? Yo voy con alguien con un objetivo. Y mi primer objetivo, ¿cuál es? Servirlo. Y a través del servicio lo voy a conocer. ¿Ustedes han visto esto en Jesús? Y lo han visto en mí. ¿Ok? Ahora, ¿qué es en lo que se van a fijar? Ya les dije, ese servicio va a producir en la persona o una valoración o una devaloración. ¿Sí? Va a decir gracias por servirme. Me ha servido muchísimo. ¿Sí? Y de entrada eso va a producir algo en esa persona. ¿Qué va a producir? Gratitud. ¿Sí? Y va a querer hacer algo. Y ahí se le va a quitar el ojetón. Y entonces es ahí donde tú ves dos cualidades. Una, crecimiento espiritual. ¿Qué quiere decir crecimiento espiritual? Que esté siendo transformada, como bien dice Charlie, que se le quite el ojetón. Y Dios me estaba diciendo hace ratito algo, revelación, directa del cielo en este momento, que eso de la química, como la tenemos entendida, se destruye, porque cuando no tienes química con alguien, cuando no compagina, ¿no? Pero si el Espíritu de Dios está en ti transformándote y el Espíritu de Dios está en esa persona transformándola, ¿hay posibilidad de no compaginar? No. Así que cuando una persona recibe la enseñanza y está siendo transformada y está valorando tu servicio, esa persona empieza a ser transformada ¿a quién? Empieza a ser transformada a... Díganmelo, por favor, no se me distraigan. ¿A quién? Empieza a ser ese cuando tú le das la enseñanza bíblica, empieza a ser transformada ¿a quién? ¿A la imagen de quién? De Cristo. ¿Y tú? También. Hay química. Total y absoluta química. ¿De entrada hay química? Con absolutamente nadie. La segunda cosa que tienes que fijarte es su compromiso y disposición a trabajar y a servir. ¿Sí? Yo he servido a muchas personas que me han volteado la cara. ¿Sí? Bueno, pues ahí ya sé que ahí no hay un discípulo. ¿Verdad? ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a seguir con esta, ya ven que es muy importante esto. Cristi, por favor, anota tu duda. Sergio, por favor, anota tu pregunta, pero anótenla en serio, porque vamos a empezar con esas la próxima semana. Cualquier pregunta, duda, comentario, por favor, ya lo hacemos la próxima semana.
servicio. Y transfórmense. Dejen que Dios los transforme. Por favor, no nos estanquemos. Gracias. Que Dios les bendiga.